cuantiles. Por definición, los cuantiles son puntos de corte a intervalos regulares, o sea, son puntos de corte que dividen la distribución de datos en partes iguales. Eso quiere decir, en todo caso, necesitamos previamente ordenar los datos de una variable aleatoria. En este ejemplo, como ustedes podrán advertir, tenemos la estatura de las personas, cuyos datos fluctúan entre 1.35, que pueden ser, en este caso, metros, hasta 1.85. El más alto de este grupo mide 1.85 y el más bajito mide 1.35 metros. Pero, ¿qué hacemos con estos datos? Cuando hablamos de cuantiles, podemos recurrir a distintas medidas, entre ellas cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Para este ejemplo, les tengo los deciles. Se llaman deciles porque este grupo de datos está dividido en 10 partes iguales. Si ustedes pueden advertir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjense que tenemos 10 partes iguales. Entonces, si son 10 partes iguales, quiere decir que tenemos 9 puntos de corte. Y contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de corte. ¿Verdad? Ahora bien, la pregunta es la siguiente. Si yo les digo, calculen el decil 4, aquí dice D4, ¿verdad? Es la simbología, decil 4. Entonces bajamos aquí en los datos ordenados y prácticamente estaríamos en 1.55. Quiere decir, ¿cómo se interpreta ahora esto? Que el 40% está por debajo de 1.55 y el restante, por analogía, por complemento, si tenemos 40% por debajo, quiere decir que el 60% está por encima. Entonces tendríamos, y el 60% se encuentra por encima de 1.55. Esa es la interpretación que se les da a los cuantiles. Y para este ejemplo, estamos poniendo los deciles para este ejemplo, que en verdad no se utilizan muchísimo. Los que más se utilizan son los cuartiles y los percentiles, dado que acabo de anunciar de que al margen de los cuartiles y los percentiles existen los quintiles y los deciles, como en este ejemplo. ¿Correcto? Esa es, en términos generales, la primera aproximación de los cuantiles. ¿Cuáles son los principales cuantiles? Ya les había dicho anteriormente, los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles, también llamados centiles. Acuérdense bien. Recordemos nuevamente, los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles, o también llamados centiles. Esto lo voy a bajar un poquito acá. Ok, ahora podemos observar mejor. Si hablamos de los cuartiles, su nombre lo dice, quiere decir que este grupo de observaciones se ha dividido en 4 partes iguales. Quiere decir que existen 3 puntos de corte, el Q1, el Q2 y el Q3 respectivamente. En el caso de los quintiles, se dividen en 5 partes iguales. Por lo tanto, tenemos 4 quintiles o 4 puntos de corte.
el quintil 1, el quintil 2, el quintil 3 y el quintil 4. En el caso de los deciles, quiere decir que el grupo de observaciones se divide en 10 partes iguales. Por lo tanto, existen 9 puntos de corte. El decil 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente. Son 9 puntos de corte. En el caso de los percentiles, o también llamados centiles, el grupo de datos se dividen en 100 partes iguales. Por lo tanto, van a existir 99 puntos de corte, desde el percentil 1 hasta el percentil 99. En total son 99 puntos de corte. En todo caso, lo que va a suceder es que nosotros vamos a calcular e identificar primero la posición y luego su valor. ¿Se acuerdan cuando hemos comentado respecto a la mediana? En la mediana dividía al grupo de observaciones en 2 partes iguales. Un 50% que estaba por debajo y el otro 50% por encima. O sea, dividía en 2 partes iguales, ¿verdad? Es parecido a eso, estos cuantiles, porque establecen puntos de corte y dependiendo qué punto de corte queremos identificar, vamos a establecer en primer lugar la posición y luego su valor respectivamente. Algunas equivalencias. Fíjense en este cuadro resumen de que el quintil 1, como ustedes podrán observar acá, es lo mismo que el decil 2 y es lo mismo que el percentil 20. Lo mismo diríamos con el quintil 2, el decil 4 y el percentil 40. Son lo mismo. De la misma manera podemos afirmar de que el cuartil 2 es lo mismo que el decil 5 y el percentil 50. Por otro lado, el quintil 3 es lo mismo que el decil 6 y el percentil 60. Y finalmente, el quintil 4 es lo mismo que el decil 8 y el percentil 80 respectivamente. Entonces, si yo les pido el quintil 4 y luego les pido el decil 8 y luego les pido el percentil 80 de un grupo de datos, no es necesario hacer los 3 ejercicios. Simplemente, como sabemos las equivalencias, con que calculen uno, lo mismo se va a repetir en los 2 restantes. Para eso sirven estas equivalencias. Lo que hay que tener claro son las connotaciones. De todas maneras, cuando estamos hablando del cuartil 2, decil 5 y percentil 50, que hemos dicho que es lo mismo, estamos al mismo tiempo afirmando que es lo mismo que la mediana. Si ustedes ya saben calcular la mediana, ya hemos dado un examen sobre la mediana. Entonces, pues, la mediana, si ustedes tienen el dato de la mediana, es lo mismo que el cuartil 2 y es lo mismo que el decil 5 y lo mismo que el percentil 50. Quiere decir que así apliquen las distintas fórmulas, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Bien, estas son las fórmulas genéricas para los cuantiles. Uno para las series simples y esta otra para las series agrupadas. En las series simples, ¿no es cierto?, son un grupo de datos nada más y tenemos que ubicar en ese grupo de datos previamente ordenados primero la posición y luego su valor. Esta fórmula es suficiente para aquello. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que está en color amarillo. Aquí, de manera genérica, estamos poniendo cuantiles. Claro,
¿Cuántos tipos de cuantiles hay? 4 básicamente, los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Entonces, si yo voy a hablar de los cuartiles, el símbolo que vamos a utilizar es la Q mayúscula. Si vamos a hablar de quintiles, QN. Si vamos a hablar de deciles, la letra D mayúscula. Y si vamos a hablar de percentiles, la letra P respectivamente. Es lo único que va a cambiar y la fórmula va a seguir siendo la misma, en tanto que el KI significa la posición que nosotros queremos establecer a la hora de identificar el punto de corte. ¿De acuerdo? Y aquí en esta formulita, n más 1 dividido entre c, que es el cuantil, quiere decir, si es cuartiles, vamos a poner el número 4. Si es quintiles, quiere decir que vamos a dividir la serie en 5 partes iguales. En el denominador, entonces, va a ir siempre el 5. Si hablamos de deciles, va a estar el 10. Y si hablamos de percentiles, aquí en el denominador va a ser 100. Esa es la única variación. Por eso, esta fórmula es genérica para todos los cuantiles, pero para series simples. A diferencia que para las series agrupadas, debemos utilizar previamente para la ubicación de la posición del punto de corte esta primera fórmula inicial, que es n, número de datos, por el punto de corte que queremos investigar, y en el denominador el número 4 si son cuartiles, el número 5 si son quintiles, el número 10 si son deciles y el número 100 si son percentiles. Y una vez que con esta fórmula ubicamos la posición, con esta otra fórmula vamos a calcular su valor. Y ese valor representativo se va a establecer mediante esta fórmula aplicable al intervalo o a la fila, como hemos visto ya en las clases anteriores. En la vida cotidiana, ¿no es cierto?, los que tienen hermanos pequeños o los que tienen sobrinos pequeños, ustedes han debido advertir la utilización de las cartillas de crecimiento y nutrición, y utilizan este tipo de cartillas, las mismas que tienen ciertas líneas, y cada vez que el niño tiene su control sanitario, les toman la edad y el peso del niño y anotan, ¿no es cierto?, en cada edad, ¿no es cierto?, a partir del mes de nacimiento hasta los 5 años, para ir controlando dónde se ubican. Y aquí tenemos ciertas líneas o curvas de crecimiento, y que están establecidos, como ustedes podrán ver acá, en percentiles. Ese es el uso que se les da a los percentiles. Aquí tenemos una línea de color verde, ¿no es cierto?, que dice 50. ¿Qué indica este 50? En realidad es la mediana, o es el cuartil 2, o es lo mismo que el decil 5, y lo mismo que el percentil 50. Para nosotros también es lo mismo que la mediana. ¿Qué significa este dato, este 50? Quiere decir que el 50% de los otros pesos se encuentra por encima y el otro 50% por debajo. La idea es de que el niño siempre se encuentre en esa banda, o sea, alrededor de esa curva, de esta línea de crecimiento. Si sube un poquito o si baja un poquito, no debería preocuparnos mucho, porque en el indicador de normalidad está entre el 15 y el 85. Quiere decir que cualquier fluctuación en ese canal no debería preocuparnos. Lo malo sería que cambie de canal. Quiere decir que esté por encima,
y en algún caso se encuentre por debajo. Si está por encima, quiere decir que el niño se encuentra con sobrepeso. Y si se encuentra en el nivel bajo, ¿no es cierto?, en uno de los canales de bajo, entonces indicaría de que el niño está con bajo peso. Quiere decir que hay problemas nutricionales. Entonces, este tipo de datos nos permite darnos cuenta a tiempo de hacer alguna corrección nutricional o la detección de alguna enfermedad que pudiera estar padeciendo el niño. Ese es el uso de los percentiles, por lo tanto es de uso común y muy recomendable, por supuesto, para su utilización. Bien, comencemos ahora a ver cada uno de los cuantiles. En primer lugar, vamos a ver los cuartiles. Como les decía anteriormente, los quintiles no se usan mucho, los deciles tampoco. Hoy solamente nos vamos a referir y vamos a hablar de los cuartiles y de los percentiles. ¿Está bien? Para resumir de alguna manera. ¿Qué son los cuartiles? Ya habíamos mencionado anteriormente que la serie de datos se dividen en 4 partes iguales, por lo tanto existen 3 puntos de corte. Este es el primer punto de corte, segundo corte y tercer punto de corte. A este primer punto de corte vamos a denominar Q1, el 2 Q2 y el tercero Q3 respectivamente. Pero, ¿qué significa cada uno de ellos? Si yo tengo el Q1, ¿no es cierto?, aquí el punto de corte, quiere decir que el 25% se encuentra por debajo de ese dato y el restante 75% se encuentra por encima de ese punto de corte, de ese dato, de ese número, si vale el término. En cambio, si calculamos el Q2, el cuartil 2, ¿no es cierto?, aquí en el segundo punto de corte, quiere decir que el 50% está por debajo y el otro 50% por encima. Y de igual manera, podríamos afirmar que si queremos calcular el punto de corte Q3 o el cuartil 3, que caería prácticamente en este punto, ¿no es cierto?, querría decir que el 75% se encuentra por debajo y el 25% por encima, respectivamente, de ese dato. ¿Correcto? Entonces, literalmente diríamos que los cuartiles son valores de la variable que dividen los datos ordenados en 4 partes iguales, donde cada cuarta parte equivale al 25%, como hemos podido graficar acá. Cada partecita vale 25% y sumados todos nos dan el 100%. Un conjunto de datos tiene entonces 3 cuartiles o 3 puntos de corte. El primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil respectivamente. Gráficamente tendríamos el cuartil de esta manera. Aquí tenemos el valor mínimo y aquí tenemos el valor máximo. Todos van del 0 al 100%. Y de esta serie ordenada de datos, el Q1 significa que el 25%, desde el 0 hasta acá, se encuentra una cuarta parte de los datos y por encima de este dato se encuentra el restante 75%. Claro, si ustedes suman 25 más 25, 50 más 25, 75% de los datos. Consecuentemente, un cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual queda aproximadamente uno de las escalas de los cuales se está sometiendo a la valoración de una serie ordenada de datos. Vayamos con un ejemplo concreto. En este caso, yo quiero identificar
el cuartil 3 de una serie simple de datos. Y aquí tengo la serie simple de datos. Son datos numéricos, por supuesto, que están debidamente ordenados de manera ascendente. El valor mínimo es 60.5 y el valor máximo es el 81.8. Pero ¿qué tipo de variable estamos midiendo? La variable peso, que se expresa en kilogramos, que es la unidad de medida. Y habíamos anunciado anteriormente que tenemos una fórmula genérica, que en este caso tenemos el cuartil, el tipo de cuartil, n más 1, como es cuartil, dividido entre 4 partes iguales, y aquí el cuartil que nos están pidiendo a nosotros. Y ahí vamos a cambiar los valores. Esta primera fórmula, entonces, aplicamos identificando de que si la pregunta es calcular el cuartil 3, quiere decir que queremos calcular el cuartil 3, el Q3, que es igual n, que significa número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. Entonces aquí reemplazamos 9 más 1 dividido entre 4 y aquí nos piden qué cuartil están buscando. Y aquí en la pregunta tenemos que se quiere identificar el cuartil 3. Entonces vamos a reemplazar el número 3. Ahora, calculando tenemos 9 más 1 son 10. 10 dividido entre 4 nos da 2.5. 2.5 por 3 nos da 7.5. ¿Qué significa este 7.5? La posición. Entonces, vamos a ir identificando. Este es el puesto número 1, puesto número 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero ¿qué nos dice aquí el resultado? 7.5. Entonces, 7,5. Entonces, cae exactamente en un punto vacío o intermedio entre el 79.1 y el 80.5. Pero en este caso queremos identificar el valor. Entonces, para saber el valor, vamos a hacer una suma, una semisuma, perdón, o un promedio. Y para sacar un promedio, vamos a sumar 79.1 más 80.5. Todo ese resultado, esa sumatoria, dividido entre 2, y nos da exactamente 79.8 kilogramos. ¿Cuál sería la interpretación? El tercer cuartil de los pesos en la muestra es 79.8 kilogramos, lo que indica que el 75% de los encuestados tienen un peso igual o menor a 79.8 y solo el 25% restante tienen un peso superior a 79.8 kilogramos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna duda, por favor consulten. Podemos aclarar en este momento. Continuemos entonces. Esa primera fórmula nos sirvió para la ubicación y esta segunda fórmula nos sirvió para la identificación del valor, del número, el peso concreto que estábamos buscando que se vincula con el punto de corte, en este caso el cuartil 3 que hemos logrado identificar. Ahora veamos otro ejemplo, pero en este caso para datos agrupados. Quiere decir que tenemos una tabla de distribución de frecuencias, que son datos agrupados, tabulados respectivamente, y a partir de este cuadro estadístico, queremos primero identificar la posición y luego identificar el valor respectivamente. ¿Ok? Grábense esta fórmula
que también es genérica para todos, pero en este caso, como se tratan de cuartiles, y de antemano ya tenemos en el denominador el número 4, ¿verdad? Y esta otra fórmula más grande nos sirve, una vez identificado la posición o el intervalo respectivo, nos sirve para calcular el valor. Como verán, primero la ubicación o la localización y el segundo para la identificación del valor o el dato concreto. Como les decía anteriormente, aquí tenemos un ejemplo que podrían ser los pesos. Igual, tenemos 50 kilogramos hasta 150 kilogramos. En esa distribución de datos, aquí tenemos 30 personas que pesan entre 50 y 70 kilogramos, 50 personas que pesan entre 70 y 90, 65 personas que pesan entre 90 y 110, 30 personas que pesan entre 110 y 130 y 25 personas que pesan o cuyo peso fluctúa entre 130 y 150 kilogramos. ¿Ok? Y aquí tenemos la distribución de frecuencias y en total son 200 personas. Es harto nuestro número, 200 personas. Y aquí tenemos la otra columnita que es la frecuencia acumulada, que ustedes ya saben, porque este tema ya hemos avanzado en la distribución de frecuencias. ¿Cómo se saca las frecuencias acumuladas? La primera cifra se copia tal como está y luego son sumas sucesivas de las frecuencias absolutas. Por lo tanto, sumamos el 30 más 50 nos da 80, 80 más 65, 145, 145 más 30, 175 y 175 más 25 nos da 200 respectivamente. ¿Ok? Bien, ahora apliquemos nuestra primera fórmula para ubicar el intervalo o para localizar el intervalo. Esta forma genérica es n por k dividido entre 4. Claro, ¿por qué entre 4? Porque estamos hablando de cuartiles. Si fueran quintiles sería 5. Si fueran deciles sería el número 10. Si fueran percentiles sería el número 100. Esa es la única diferencia. Entonces, reemplazando tenemos n por k. N, ¿qué significa? Número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos valores identificados tenemos? 200. Si sumamos esto nos va a dar 200. Entonces, aquí reemplazamos n es igual a 200. Aquí este punto significa por k. K, ¿qué es? La posición. ¿Qué posición estamos buscando en este ejemplo? El tercer cuartil. Por lo tanto, reemplazamos K por el 3, que es el tercer cuartil que estamos buscando. Y en el denominador, como son cuartiles, el número 4 se mantiene. 200 por 3 son 600. 600 dividido entre 4 nos da 150. ¿Qué hacemos con este número 150? La pregunta obvia es, ¿150 se encuentra contenido en 30? No. ¿150 se encuentra contenido en 80? Tampoco. ¿150 se encuentra contenido en 145? Tampoco, porque es mayor. ¿150 se encuentra contenido en 175? Sí. Entonces nos quedamos con este intervalo. Quiere decir que hemos identificado el intervalo de clase. Este es nuestro intervalo de clase, esta fila. Entonces quiere decir que el cuartil 3 se encuentra en esta fila, pero no sabemos cuál es su valor, porque su valor fluctúa entre 110 y 130 kilogramos. Nosotros queremos saber el peso exacto. Y para eso nos vamos a la segunda fórmula. Esta es la segunda fórmula, que hemos dicho que vamos a aplicar solamente al intervalo, porque se encuentra el Q3 ahí, el tercer cuartil.
Entonces, vamos a reemplazar. Q3 es igual a, ¿qué quiere decir LI? Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior en este intervalo? 110. El límite superior sería 130, pero aquí en la fórmula nos está pidiendo el límite inferior. Entonces reemplazamos 110, que es el límite inferior. Luego, más. Abrimos los corchetes respectivamente y luego aquí nos pide la misma fórmula de posición que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, retrocedemos un poquito, ¿no es cierto? Esta es la misma formulita, n por k dividido entre 4. Y aquí ya tenemos calculado, por lo tanto, agarro este resultado, que había sido 150, y lo copio aquí, y está copiado aquí este 150. O sea que está reemplazando a esta pequeña fórmula. ¿Qué más nos dice? Menos. Aquí ponemos menos. Aquí dice F mayúscula. Se está refiriendo a la columna de las frecuencias acumuladas. Pero cuando colocan aquí I menos 1, quiere decir la frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿Cuál es el anterior? 140, ¿no es cierto? Este es el anterior, este sería el posterior. Entonces, la frecuencia acumulada del nivel anterior, el nivel anterior es 145 y justamente estamos copiando aquí el 145. Luego tenemos la barra y el denominador F sub I. ¿Qué significa F minúscula? Frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo? El número 30, aquí está, F minúscula 30. Entonces aquí reemplazamos el número 30 respectivamente. Cerramos el corchete. Luego nos dice A. ¿Qué significa A? A significa la amplitud de clase. ¿Y qué es la amplitud de clase? Es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. ¿Cómo se saca? Mediante una simple restita. 130 menos 110. ¿Cuánto es? 20. Y justamente aquí reemplazamos el número 20. Ahora hagamos los cálculos. Primero tenemos que resolver la panza, lo que está dentro del corchete. 150 menos 145, 5. Dividido entre 30, ese resultado multiplicamos primero por 20 y ese resultado lo sumamos al 110 respectivamente. Y de esa manera tenemos el resultado que nos da 113.33 kilogramos. Y hemos logrado el valor. Fíjense que estaba fluctuando entre 110 y 130 y el valor exacto es 113.33 kilogramos. ¿Cómo interpretamos? El 75% de los encuestados tienen un peso igual o menor a 113.33 kilogramos y el 25% restante tiene un peso mayor. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Continuemos entonces. Casualmente, en estadística, ustedes van a observar permanentemente en la revisión de los artículos este diagrama llamado cajas y bigotes. Y está basada en el cálculo de cuartiles, fíjense. Aquí tenemos el primer cuartil o el Q1, el cuartil 2 y el cuartil 3, respectivamente. Entonces, a partir de los cuartiles, pues podemos nosotros establecer, ¿no es cierto?, cierta identificación de los términos a la hora de hacer cálculos respectivamente. Tenemos aquí el valor mínimo y el valor máximo. O sea, en vez de tener una curva normal,
Mediante el diagrama de cajas y bigotes podemos saber el tipo de distribución de los datos. Claramente este gráfico nos está diciendo que es una distribución asimétrica, porque no está el Q2 al medio. Entonces, esto ya nos refiere básicamente de que los datos deben manejarse de otra manera. Solamente como ejemplo. Vayámonos al siguiente. Bueno, aquí tenemos lo mismo, ¿no? El valor mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 y el valor máximo, y aquí tenemos valores atípicos. ¿Se acuerdan cuando habíamos comentado de la media aritmética, que se dejaba arrastrar o influir demasiado por los valores atípicos, ya sean estos altos o bajos, ¿no es cierto? En el caso de los cuartiles o en el diagrama de cajas y bigotes, lo deja fuera el valor atípico para no ser distorsionado. Por lo tanto, nos da una medida más objetiva a la hora de calcular el cuartil. En este caso, la mediana, el cuartil 2, que es lo mismo que la mediana, para saber el tipo de distribución. En este caso, nos está indicando de que también se trata de una distribución asimétrica, porque tiene la cola hacia la derecha. Por lo tanto, ya sabemos el tipo de distribución además. Simplemente para ilustración tenemos los quintiles. Hemos dicho que los quintiles dividen al grupo ordenado de datos en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, donde cada partecita equivale al 20%, sumados los 20 por 5 nos dan 100, el 100% total. Consecuentemente, este tipo de distribución de quintiles tiene 4 puntos de corte: el quintil 1, quintil 2, quintil 3 y el quintil 4 respectivamente. Para la fórmula se utiliza exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Como ustedes podrán advertir, simplemente cambia el denominador, ¿no es cierto?, que es el 5, y dependiendo si queremos calcular el quintil 1, el quintil 2, el quintil 3 o el quintil 4, este numerito, el QNI, va a cambiar, pero nada más que eso. Y eso nos sirve en una serie simple para identificar o establecer la posición, la localización del valor ese, ¿no? Entonces nos vamos a pasar. Les dije que no vamos a entrar a este detalle. Es exactamente lo mismo que el anterior, lo propio con los deciles, y finalmente nos vamos a quedar con los percentiles, que son los que más se utilizan. Y aquí tenemos los percentiles, o también llamados centiles, como les dije anteriormente, donde la distribución de datos se dividen en 100 partes iguales y cada partecita equivale al 1%. Por lo tanto, van a existir en este caso 99 puntos de corte. Ya son muchos, ¿verdad? 99 puntos de corte. En síntesis, los percentiles son los valores de la variable que dividen los datos ordenados en 100 partes iguales, donde cada centésima parte equivale al 1%. Un conjunto de datos entonces tiene 99 percentiles, o también llamados 99 puntos de corte, desde el primer percentil hasta el percentil 99 respectivamente. Gráficamente tendríamos algo así. Tenemos aquí el valor mínimo y ya tenemos el valor máximo, y dentro de los cuales tenemos los 99 puntos de corte, donde cada una parte equivale al 1%. Entonces, el percentil 2, ¿no es cierto?, se anota de esa manera, y quiere decir que el 2%
se encuentra, o igual, se encuentra por debajo, y el restante 98% está por encima. Si hablamos del 50%, ¿no es cierto?, el punto medial o la mediana, el 50% es igual o menos y el otro 50% que está por encima de ese dato. Esa es la percepción que se tiene respecto a los percentiles. Pero vayámonos a establecer el ejemplo aplicativo para el cálculo de los percentiles. En este caso, para el ejemplo, vamos a calcular el percentil 50 en una serie simple de datos. Y aquí tenemos la serie simple de datos, que fluctúan en los datos ordenados desde el 60.5 hasta el 81.8, que nos está pidiendo el percentil 50. Y aplicamos nuevamente nuestra fórmula genérica. N más 1 dividido entre, como estamos hablando de percentiles, vamos a colocar el 100 y aquí en el PI lo que nos están pidiendo. ¿Qué percentil nos están pidiendo? El 50. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando los datos tenemos P50 o percentil 50 es igual a N más 1. ¿Cuántos datos son N? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí tenemos ese 9. 9 más 1, 10. 10 dividido entre 100, 0.1 por 50, que es el percentil 50 que estamos buscando, nos da 5. ¿Qué significa ese 5? El lugar, la localización. Entonces contemos 1, 2, 3, 4 y 5 y recae con exactitud en el puesto número 5, que casualmente está representado por un número. ¿Cuál es ese número? 71.4. Aquí ya no tenemos que sacar un promedio ni una semisuma porque recae exactamente en un dato numérico. Entonces, el resultado aquí es pues 71.4 kilogramos. ¿Cómo interpretamos? El 50% de los encuestados tiene un peso igual o menor a 71.4 kilogramos y el otro 50% restante tiene un peso mayor. Así de simple. Eso es todo lo que concierne al percentil o al cálculo de los percentiles en datos simples o serie de datos simples. Ahora veamos en datos agrupados. La fórmula genérica se repite igual, con la única diferencia que en el denominador va el 100, porque se trata de los percentiles. Entonces, aplicando en un ejemplo, aquí tenemos una serie de datos ordenados, tabulados en intervalos de clase o datos agrupados, y aquí tenemos 200 datos como en los ejemplos anteriores, cuyos pesos, si se trata de pesos, fluctúan entre el 50 y los 150 kilogramos. Aplicando la fórmula N, que significa número de datos, ¿cuántos datos tenemos? En total son 200. Si sumamos las frecuencias absolutas, nos va a dar aquí 200. Entonces aquí tengo ese 200 por 50. Todo eso dividido entre 100 me da 100. ¿Qué hago con este 100 que he calculado? ¿100 se encuentra contenido en 30? No. ¿100 se encuentra contenido en 80? Tampoco. ¿100 se encuentra contenido en 145? Sí. En el primero en el que se encuentre contenido me quedo con ese intervalo. Por lo tanto, ya he identificado el intervalo de clase en el cual se encuentra el percentil 50. Lo que no sé es cuál es el valor específico, porque recae entre el 90 y el 110, y yo necesito saber su valor. Ya sé la posición. Con esta fórmula he identificado la localización, pero ahora me falta saber el valor. ¿Qué hago para eso? Aplico la siguiente fórmula, que también es la misma que hemos visto anteriormente, con la única diferencia que aquí en el denominador va el 100.
Pero casualmente, esta primera parte ya tenemos identificado acá y nos da 100. Entonces, para resumir, vamos a copiar simplemente el resultado. Pero reemplazando los valores tenemos P50, percentil 50 es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El 90, pues es el límite inferior. Todo es esta columna y esta otra columna son el límite superior. Entonces aquí vamos a anotar el 90, que es el límite inferior que nos está pidiendo la fórmula. Aquí tengo ese 90, más abrimos corchete y en esta primera parte superior izquierda tenemos n por k dividido entre 100. Ya hemos calculado aquello, cuyo resultado era 100 y lo reemplazamos directamente por ese 100. Menos, ¿qué nos dice la fórmula? Frecuencia acumulada del nivel anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del nivel anterior? Es 80. Está aquí el 80. Por lo tanto, reemplazamos ese 80 acá y luego tenemos la línea horizontal, la fracción y nos piden la frecuencia absoluta del intervalo de clase. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo de clase? Aquí está la frecuencia absoluta. Este es nuestro intervalo de clase, había sido 65 y reemplazamos ese 65 acá. Cerramos el corchete que nos pide ahora multiplicar por la amplitud de clase. ¿Cuál es la amplitud de clase? Es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. En otras palabras, simplemente hacemos una resta. 110 menos 90, 20. Y justamente tenemos aquí esos 20 de acá. Reemplazando valores, primero tenemos que resolver lo que está dentro de los corchetes. 100 menos 80, 20. 20 dividido entre 65. Ese resultado multiplicamos por 20 y finalmente todo ese resultado recién sumamos al 90, cuyo resultado nos da 96.15 kilogramos. Y hemos identificado, o sea, sabíamos que estaba entre el 90 y el 110, pero con esta fórmula ya hemos logrado identificar el valor, que es 96.15, que se encuentra aquí en el medio. ¿Cuál es la interpretación? El 50% de los encuestados tiene un peso igual o menor a 96.15 y el 50% restante tiene un peso mayor respectivamente. Bueno, aquí tenemos las ponderaciones del percentiles, de la mediana, etcétera, pero yo creo que hasta ahí nos quedamos y es suficiente. En la próxima clase vamos a dar una evaluación sobre los centiles, pero de los cuales simplemente vamos a abordar los cuartiles y los percentiles. Pero no se hagan problema, la fórmula sigue siendo la misma. Para los quintiles solamente cambia el denominador. En vez de dividir entre 4, como son los cuartiles, vamos a dividir entre 5. Y en el caso de los deciles, entre 10. Es la única diferencia. Y la fórmula es exactamente la misma. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna, entonces nos quedamos ahí. Ese es el resumen de la clase de hoy. Por lo tanto, a prepararse para la próxima evaluación práctica. Ok, chicos, con eso hemos concluido la clase. Que estén bien. Un saludo para todos. Muy buenas noches. Chao, chicos.